Advertencia. El documental es mera educativo, buscando información y generar reflexiones sobre los ciudadanos de los niños y una mirada humana profesional. Las escenas fueron registradas con consentimiento y respeto sin mostrar sangre ni imágenes explícitas, ni prender ofensas, ni crear valores. Solo el único propósito es demostrar la realidad de este caso con dignidad, variación e invitar a valorar el tiempo. Ok, 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 ok. Y ese marica hace muy bien el trabajo de moderador. Se va a ganar mi chiche. Bueno, otra cosita, no sé, para aclarar, ¿no? Para aclarar, eso usted me dirá mentiroso. Pero una prima de mi mamá ayudó a capturar a Garavito cuando ella trabajaba en la fiscalía en el CTI. Lo ayudó a capturar. Tuvieron hasta un encuentro. Eso puede sonar muy. Una tía de mi mamá, cuando antiguamente trabajaba en la fiscalía y toda la vuelta, ayudó a la captura de Garavito. Cuando en eso estaba en el meta. Comencemos pues. Comencemos. Andrés, ¿cómo está? Comencemos pues. Uy, paso, sí escucha rechimba. 1999. Ustedes lo pidieron por petición propia, ¿no? Ay, mi papá es Petro. Ay, mi papá Petro. No, ¿usted cree que es recochanoro? Pura inteligencia artificial, pa. Ahí podemos ver el contraste de un loco mentalmente que está persiguiendo a un niño. Ey, otra cosita. La Liendra está haciendo muy bien su trabajo. En estos videos se ha fajado. La ha rompido. Ha sabido hablar, ha sabido explicar, ha sabido buenos términos. La ha roto la Liendra. Súbale a eso, le subo. Le subo más. Ya está subido, Keiner. Ay, mano, pilla acá. Ya. Melo. Suale, ya se escucha. Ahí gonorrea se lo llevó. Ya se escucha. Garavito. Es que ese marica, nomás en los ojos se le notaba la maldad que tenía. Nada. Debe ser jetones, pues. No se escucha nada. ¿Por qué son tan jetones? ¿En serio? No les creo. ¿Por qué son tan mentirosos? Ah, marica, no se escucha. Y toda la verdad, toda la verdad. Toda la verdad. Toda la verdad, muchachos, mala mía. No se escucha. Mala mía, mala mía. Ya. Mala mía, muchachos, mala mía. Nada, entra al Sirius entonces, ya. Ya se escucha, ya. Melo. Uy, marica, la neta está fajando con estos videos. Se escucha Melo, epa. Muchas gracias, mano. Muchas gracias. Gracias a todos los que están aquí. Espero que la pasen bien. Que todos los días hacemos algo distinto. Las lágrimas que acabas de ver, estos que hace unos segundos tocaron tus tímpanos, son del abusador, del asesino. Imagínate entonces cómo fueron. Mano, vamos bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está, mano? Todos los que estén en TikTok lleguen aquí para que vean la reacción. Vean el video de reacción que estoy haciendo del documental de la Liendra. De las víctimas. Uy, mano, la Liendra se fajó con vea esa locación. Trataba de metérmelo toda la boca, hermano, hasta el punto de hacerme. Él era feliz con todo eso. Él me decía que le tenía que coger y apretárselas y jalárselas. Lo que este hombre vivió y nos... Gonorrea. Saluditos de Choco, saludito. Uy, gonorrea, mano. Eso es un niño que fue violado, véalo, ya como es de grande y contando eso. Méramelo un poquito a mi voz o al audio. ¿A cuál? Tengo dolor de garganta, dolor de cabeza, me va a dar fiebre, eso es gripa, mano.
a mi voz y le voy a subir un poquito. A la gente muy envidiosa para Granada, definitivamente. Listo, sigamos. Pronto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y lo más turbio de este asunto Fijo, es que mano. entre lo peor le fue bien, ya que más de 200 Murieron. no la pudieron ni contar. Ahí con La zona de acá más o menos Villavicencio. pudieron encontrar en todo ese terreno. Aquí se encontraron entre 11 y 12 osamentas. ¿Ustedes cuántos creen niños realmente? Porque el marica hablamos ahora y todo bien. El marica dijo, Garavito, bueno, habló y contó que dónde estaban los cuerpos de algunos niños, pero ¿ustedes creen que él dijo el de todos? Él dijo dónde estaban el de todos los que alcanzó a matar y violar. Misma pregunta nos hacemos nosotros. ¿Por qué asesinar y matar a más de 200 niños? ¿Ustedes creen que todos fueron encontrados? Pónganse incómodos porque hoy vamos a tratar de responder a esa pregunta. Y vamos a sumergirnos en los pensamientos más profundos Uy, del pa. mayor asesino La leyenda se está fajando, bro. del mundo. Del mundo. Pura IA. Mano, me da vuelta ese man era un psicópata realmente. ¿Y por qué niños y no personas? El personaje del cual les voy a hablar hoy es alguien común y corriente, como tú Ok. y yo. Pero con una gran diferencia, y es que nosotros decidimos disfrutar la vida. Él decidió acabar con ella. Y no hablo de la suya. 25 de enero de 1957. En el pueblo de Génova, Quindío, nació. Que le suban el sueldo al editor, sí. Luis Alfredo. Realmente el editor se está fajando con la inteligencia artificial, está metiendo clips chimbas, todo. Hola, bro, ¿cómo vamos? Bien, gracias a Dios. Lleguen aquí, por favor, que estoy reaccionando a un documental. Garavito. Fue el primer hijo de 7 hermanos, o sea, el mayor. Su paso por el colegio fue muy corto, pero difícil, ya que desde temprana edad sufrió demasiado bullying por sus anteojos y porque sus compañeros, al llamarse Garavito, le decían Garabato. Lo que causó que llegara solamente hasta quinto de primaria. Yo tenía un amigo que le decíamos garabato. Es que era un garabato totalmente. Era un garabato. Se saliera de estudiar. En su casa la situación era peor. Su padre golpeaba a su mamá y con él era muy violento, dicho por sus propias palabras. Bueno, ustedes creen, yo no sé si eso los psicólogos y toda la vuelta dicen que ver esos hechos de maltrato a la mamá, lo golpean, por eso es que el niño queda como con un rencor y cuando crece intenta hacer lo mismo. Cuando mi padre llegaba, yo siendo un niño, me daba miedo oírlo hablar y yo me escondía bajo de la cama. O sea, era una justificación para él hacer eso, ¿no? Tenía una correa que nunca se me va a olvidar y esa correa con él nos pegaba duro y nosotros no podíamos, digamos, jugar ni nada, realmente no me pude desarrollar como niño, ¿sí me entiende? Y entonces él me gritaba unas palabras muy duras. En su adolescencia vivió lo mismo que en su adultez hizo vivir a más de 200 niños, con la diferencia de que esta vez el abusado fue él. A mis 12 años, creo que ya a los 13 años, fui víctima de violencia. ¿Quién lo abusó? Del mejor amigo de mi hogar, un hombre muy religioso. Mucho tiempo después, junto a su familia, se fueron a vivir al Valle del ¿Ustedes creen que eso es verdad? ¿Ustedes creen que eso es verdad? Que lo hayan violado. donde de nuevo es una excusa para decir que él, por eso, una justificación. Porque él hizo eso. Abusado por alguien más, pero aunque se repite el proceso del abuso, esta vez va a ser muy distinto a la primera, porque quien abusó de él no podrá contarlo. Cuando yo financeo, ¿no? A través de unos sicarios, mando a matar a esta persona, y ya perdí yo como que el control, ¿sí me entiende? Al año completico. Garavito empieza a leer libros de magia negra y a tener conexiones muy fuertes con el diablo. Ese mal le metía todo. Llegó hasta un punto en el que hasta su alma la vendió. Veo yo cómo se manejaba la tabla Ouija y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo y yo vi en esa obsesión que tenía por poder y por dinero, esa era como una opción muy buena. Ay, gonorrea, man.
y opté por vender el alma al diablo. Y resulta que al yo ¿será hacer verdad? ese pacto, oigo una voz. En ese momento se corren las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería. Y yo le dije, quiero poder. Y digo, ¿me quiere servir? Le digo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. ¿Será verdad? Esa vuelta. Y así fue que yo, en octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. Uy, pero eso no lo creo. Es una justificación muy marica. Yo no le creo tampoco. Puede ser verdad y puede ser que no. Pero que le indica que le dice vaya mate a esa persona. Y ahí inicia la técnica No sé, de terror histórico. no sé la del real. mayor asesino serial del mundo. La verdad no sé. No me Un convence. hombre que si lo comparamos con algunos sucesos que han pasado en el mundo, en los cuales se han perdido muchas vidas, las víctimas de Garavito estarían por encima de ese suceso. Well. Diciembre de El 2024. 29 de diciembre del 2024, un avión de la aerolínea Esta gonorrea es un pato. Es que la vareta está barata en los tiempos. Que gonorrea se marica. Es que la vareta está barata en esos tiempos. Bueno, pero eso es una abogada. Yo pienso que eso es una justificación para haber hecho eso. Por más que sea, es una justificación. Sigamos. Jeju Air se estrelló al aterrizar en el aeropuerto internacional de Muan, en el suroeste de Corea del Sur. El vuelo 2216, un Boeing 737, venía desde Bangkok, Tailandia, con 181 personas a bordo. Durante la maniobra de aterrizaje, el avión sufrió una emergencia tras un posible impacto con aves, lo que obligó a un aterrizaje sin el tren de aterrizaje desplegado. La aeronave se salió de la pista, chocó contra un muro y se incendió. En el accidente bueno, murieron un total de 179 personas. Bueno, ¿eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver acá? La real. Este vuelo. $175 víctimas. O ya nos van a contar, es que me adelanto a los hechos. Me adelanto a los hechos antes de tiempo. Garavito, más 200 víctimas. El 29 de Las octubre Vegas. del 2017, en Las Vegas, Nevada, ocurrió uno de los tiroteos más letales en 58. la historia moderna de los Estados Unidos. Ya lo Un hombre escuché. armado abrió fuego desde el piso 32 de un hotel hacia Ok. una multitud que asistía a un Ey, es concierto otra cosa. En Estados Unidos la gente es loca también. Tienen problemas mentales desde peladito, le hacen bullying, no soportan la presión social, no soportan nada. de música country al aire libre, un festival. El atacante disparó hacia la audiencia durante varios minutos, causando un gran número de víctimas antes de que la policía lograra detenerlo. El tiroteo dejó a más de 50 personas fallecidas y centenares de heridos. El pase marica está oleando una bala a los ricos. Como si fuera una invasión zombie. Ta 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 ta. Ok. Más 200 garabitos. O sea, no, Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie estadounidense que cometió sus crímenes entre 1978 Ok, y contenido educativo, ya entendí. 1901 en Wisconsin, Estados Unidos. Se acercaba a los jóvenes vulnerables y los engañaba para llevarlos a su o sea, apartamento. está diciendo los casos más terribles de todo el mundo para llegar al contexto que el garabito le gana casi a todos. Donde los drogaba, los retenía y los asesinaba con el objetivo de ejercer control total sobre ellos. Después guardaba pertenencias de sus víctimas y partes del cuerpo de ellas para luego matarse con ellas mismas. Durante años no fue detenido debido a errores graves de las autoridades. En total asesinó 17 personas. Garabitos. Ok. Cuando una persona mata a otra persona, ¿cómo se le llama? Asesino. Homicida. Cuando una persona mata a dos personas o a más en el mismo momento, ¿cómo se le llama? Asesino en serie. Homicida. Asesino múltiple. No asesino en serie.
Ok. Cuando una persona Ok, fallamos. a muchas personas en diferente momento, diferente lugar y repitiendo patrones entre las víctimas, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llaman, muchachos? ¿Cómo se llaman? La acabé de decir. Esa sí es esa. La acabé de decir, imposible. Lo acabé de decir. Lo acabé de decir. Imposible. Imposible que no sepan. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo acabé de decir. Lo acabé de decir completamente. Asesino en película, digo en serie. Asesino en película. Es que asesino en películas. Qué gonorrea, mano. Asesino en serie, ok. Cuando una persona mata a un menor de edad o a dos, ¿cómo se le llama? Uf. No sé, violación. Homicidio de menores. Ok, volvemos a repetir Cuando los una patrones. persona abusa sexualmente de otra persona, ¿cómo se le llama? Violaciones. O violador. Ok. La alianza. Pero entonces, ¿cuál sería la etiqueta para De una Garavito. persona como Luis Alfredo Garavito, quien en vida cometió Hizo todas. Todas, sí. que les acabo de decir? ¿Qué se te viene a la cabeza? Te voy a dar unos segundos para que lo pienses. Pena de muerte, cadena perpetua. La mejor era la pena de muerte. Asesino en serie sexual sádico de menores. Esa es la palabra. Uy, pa. Esa palabra es nueva. Ay, bro. Y esa edición de esos muñecos. Uy, pa. Qué miedito. Desde 1992, que fue el primer asesinato de Luis Alfredo Garavito, hasta 1999, que se dio el momento de su captura, pasaron un total de 7 años, en los cuales esta bestia estuvo acechando. En ese tiempo mató y torturó a un total de 200 niños, lo que quiere decir que Luis Alfredo 200, Garavito marica. mataba a un niño diferente cada 15 días durante 7 7 años años. consecutivos sin que nadie lo parara. Mano, cada 15 días, cada 15 días era ritual sagrado para él. Sí. Marica tenía ya una rutina. Como yo hacer esto todos los días, ese marica tenía la rutina de cada 15 días. Vamos a ver qué caso. O sea, ese marica era un cazador. En pocas palabras, ese marica era un cazador. No, marica, es que sí me miraba muy garabato. Muy garabato. La mayoría de víctimas de Garavito eran niños hombres. Se aprovechaba de su ¿Pero por qué inocencia, niños hombres? sabía cómo, dónde Cada 15 días se le acababa la vareta y tenía que ir a reciclar.
Le gustó como le dieron por... Ey, sí, eso es una... Devolvámoslo. Eso es algo muy sexual de verdad. Eso es algo muy sexual que solo escogía a hombres. Eso, malo es por eso. Tiene razón el molo. Real, le gustó, le encantó. Pero lo raro es que él no le gustaba que hicieran eso. Le gustaba hacer eso con los niños. O sea, es raro. La mayoría de víctimas de Garavito eran niños, hombres. Se aprovechaba de su inocencia, sabía cómo, dónde y cuándo atraparlos. Ok. Subamos en muchos sitios, subamos terminales, en la misma calle, en un centro comercial. Ok. Que, pues de mí se ha dicho que era que yo buscaba terminales, ¿no? ¿Qué hizo? Busqué terminales. Casualmente, yo llegaba de un viaje, ¿sí? Y había una víctima ahí. Ok. Y entonces pues, yo utilizaba, ¿cómo le explicara? Hablaba, ¿sí me entiendes? Okay. Lo que yo utilizaba, que ya eso es de público conocimiento, y entonces pues me llevaba a la víctima con engaños, ¿sí? Porque yo no voy a justificar nada, eso hay que decirlo. Y yo me lo llevaba con engaños. Bueno, un niño ahí en un semáforo vendiendo, ¿sí me entiendes? Sus cositas, y pasa una persona que está proclive a esto, le echa mano, lo convence, ¿sí me entiendes? Le ofrece dinero. Es que el dinero es un medio esencial para todo el mundo. ¿Sí me entiende? Bueno, él le capta, ¿sí me entiende? Y si la persona es convincente, pues se lleva el menor. El marica tenía buena labia, en pocas palabras. Señores, les tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor susto de su vida? De Garavito, y yo estaba viendo el programa y una persona contemporánea a mí empieza a contar la historia cerquita a Cartago Pereira, y yo veo y mi mente se va muchos años atrás y empiezo a recordar a Garavito frente al colegio cuando me dice ¡No! Y yo cruzo la calle. ¿Eso es real? Se lo juro, yo me demoré mucho tiempo para contárselo a mis papás porque yo pensaba que era una imaginación de mi mente. Después se lo conté a ellos, mi mamá se acuerda de ese momento. ¿Cómo? No fue que mi mamá me decía, no se vaya con la gente, pero yo me fui yendo con él porque me estaba enredando con que me iban a dar un loco. Vargas, espérate, estamos hablando de Garavito, que se me fue Garavito, esto no pasó en tu cabeza, esto no pasó en tu imaginación. Muchas veces desde que Garavito salió, yo pensé que era un trauma de mi cabeza o era similar al man, pero cuando yo vi ese documental, mi mamá me dijo, pues ellos se acuerdan, pero pues obviamente lo único que puedo decirlo soy yo, porque mi hermana no vio el tipo, yo sí, él me fue embolatando, cuando yo veo que me estaba llevando a una destapada saliendo de Cartago. No, pues, esto no, pues. Algo me decía, pero él me convencía diciéndome a mí, pero si no me cree, tranquilo, váyase porque yo le creo a usted, y yo me dejé llevar después ya con el susto, y yo decido decirle, no, yo le tengo miedo a, no sé, yo prefiero ir para la casa, y me fui. Y le cuento a mi mamá y mi mamá me pega. Ay, gonorrea, man. ¿Cuántas veces te he dicho que no le hagas caso? Todavía te lo dice. Pues. Ok, el marica mantenía en Cartago. Los de las víctimas de Garavito eran imposible de reconocer, ya que el 70% de sus víctimas fueron halladas en huesos. Ah, gonorrea, man. En fosa, en pocas palabras. Ay, gonorrea, bro. Ay, gonorrea, pa. Me da vuelta. CTI, pa. Eso era el más temido. Y ese marica les daba tiempo de enterrarlo y todo. ¿Cómo hijo de puta les daba tanto tiempo para enterrar a alguien? Ay, bro. Buen contenido, la verdad. Se está luciendo la lienda. Pero los pocos cuerpos que fueron hallados intactos al poco tiempo y con carne dejaban ver las atrocidades que este hombre le causaba a estos niños. Garavito no solamente mataba a sus víctimas, sino que los torturaba, los golpeaba, los ataba y hasta los quemaba hasta matarlos, ya que eso le causaba excitación. Un patrón que se observó en las víctimas de Garavito era que tenían en el cuerpo muchas, pero muchas no tan profundas, y después de años se pudo entender el porqué. No tengo erección, ¿sí me entiende? Es un tema muy espinoso, pero yo no, y muy vergonzante para este suscrito. Yo no sé porque no tengo erección, yo tengo un problema de difusión eréctil. A falta de que tenía problemas de erección y era flácido, tuvo que apoyarse en algo que fuese sólido y que penetrara. Ay, bueno, ¿qué?
La forma fálica del cuchillo tiene representación para él a nivel de su... O sea, el cuchillo de su... son placer en la mente de Garavito. Ay. Cuando en el 92 una sola vez a nivel del corazón a sus víctimas ofrecía placer, pero su placer fue pidiendo más requerimientos. Entonces empezó a las manos de la víctima y los glúteos y las partes intercostales bajas a nivel de los riñones, cosa Ay. que lo hiciera sufrir pero no lo desangrara del todo. El cuchillo es sinónimo de placer, es un falo en la mente de Garavito. Nos Ay, tomamos la gonorrea, tarea de pa. investigar y de buscar a una de las pocas Uy, víctimas bro. que pudo salir Mera y vuelta. escapar de los brazos de Garavito. Y a continuación nos contará su testimonio. Uy, mira vuelta. Uy, esa muñeca me dio cero mío. Mira esa muñeca. Bueno. Mira esa muñeca, toda tenebrosa, me hizo dar miedo. Mira esa muñeca. No, ya no duermo esta noche. No, ya no duermo. Ya me hizo dar miedo. Me hizo dar miedo. Bueno, mi nombre es William Trujillo Mora. Actualmente estoy viviendo en Estados Unidos. Yo te hago una pregunta, William. ¿Tu niñez? ¿De dónde creciste? Te voy a contar de mi niñez. Mi niñez tiene un antes y un después. El antes de haber pasado por las manos de Garavito. Yo era un niño con demasiado mundo. Yo era un niño muy inteligente. Yo era un niño que hacía mandados. ¿Cómo termina William en manos de un depredador como Garavito? Que haga la Vladimir. En horas de la tarde, Está a hacer loco. un mandado, y habían unos niños jugando con cartones, se subían al Ok. montículo, se sentaban en el cartón y se resbalaban. Paso por el montículo de tierra de nuevo. Ya no había nadie, estaban los cartones allí tirados. Entonces yo cogí uno de los cartones, me subí al montículo y me resbalé. En el momento en que yo me siento en el cartón, yo siento es un brazo que me coge por la parte de atrás y me dice no vaya a hacer bulla porque lo mato. Y me lleva a un pequeño cafetal que había dentro del mismo pueblo. Me sorprendo, ¿yo qué hice? Yo creo, ¿qué está pasando? Entonces en ese momento me mete para el cafetal y él primero me golpea y me hace la ropa. Cuando él te hace a vos vestir, y tú que tú le ves a él es miedo. un depredador, se veía tranquilo, se veía dominado por el deseo, Uy. era un animal que no se controlaba, así, o era una persona muy calculador. Era muy agresivo, pero a la vez era muy calculador. Él Ok. siempre como que miraba para los lados. Cada que sentía alguna bulla o algo, paraba y me tocó la boca. Cuando te la ropa lo hace de una forma brusca o te la quita suave, la acomoda. No le importa para nada. En pocas palabras, yo era como por la presa. No le importaba ropa, no le importaba si yo estaba cómodo, si no estaba cómodo, si iba a estar en el piso. Él no le importaba nada. Iba era a besarme, a morderme. Buena, Pero Mica. tenía él ciertas Ay, gonorrea. condiciones contigo. Te decía como, hey, quiero esto, quiero esto. Ese tipo, en palabras Dios mío, ese man es vulgares, loco. tipo, hacía de que le viera el miembro, hermano, y él me obligaba a que lo tenía durísimo y trataba de tenerlo toda la boca, hermano, hasta el punto de hacerme vomitar y él era Ay. feliz con todo eso. Él me decía Uy, que le mano. tenía que coger y apretárselas y jalárselas, que se las golpeara. Eso era una cosa impresionante. Uy, ese man, qué mano. Yo hacía todo lo que él me dijera. Ay, hermarica, ese man qué. Ese man le gustaba sal. Uy, mano, ese era un loco. Un loco. ¿Qué hizo, Garzón? Hermano, porque yo temía por mi vida. Un loco. Él también, él lo mismo, que lo mordiera, que lo pero entonces él se enfurecía porque uno es un niño, uno no tiene pues la fuerza de una persona Toca adulta. mirar. Entonces quizás Uf. lo que yo le hacía no lo satisfacía del todo. O sea, era un tipo que no solamente disfrutaba del abuso, sino que era un tipo de abuso con violencia hacia él y hacia la víctima. Llega el momento en el que termina el primer abuso. ¿Cómo son esos últimos segundos del primer abuso? Cuando tú sientes que esa bestia va a descansar. El tipo lo que hace es que él descansa, él me coge mis pies, él se coloca botas de caucho porque él andaba vestido como campesino. Ok. Huelía horrible, hermano, y así mismo yo tenía que acceder a él. Uy, Huelía gas. horrible, hermano. Uy, Entonces él gas. me cogió mis pies, él se colocó las botas y me metió mis pies dentro de las botas y me abrazó yo dándole la espalda a él y no sé cómo hizo para dormir, tratando de que no se despertara porque no sabía qué iba a pasar. Y él vuelve y despierta, entonces vuelve de mí, vuelven otra vez los golpes, vuelve otra vez todo. ¿Cuál es la diferencia de ese primer abuso Ay, al segundo gonorrea, abuso? Que pues hablando pues en palabras
como son pues sinceras, en la segunda vez yo creo que él no ella, porque la primera vez que él a mí él me untó eso por todo lado y me restregó eso por todo lado. ¿Qué sucede después de ese segundo abuso? Después de ese segundo abuso, él trata de dormir, de volver a dormir, pero él no duerme más. Yo le pregunté, ¿a usted a qué hora me va a dejar ir? Entonces él me dijo una frase que nunca se me va a olvidar. Ay, gonorrea, mano. Él me dice, cuando suenen las campanas. Suenan las campanas y parece que yo tuviera la campana dentro de mí, porque yo siento ese primer campanazo como dentro de mí, porque lo estaba deseando con tantas ansias que yo como que siento el campanazo dentro de mí, y yo lo que hago es mirarlo a él. Entonces cuando él me dice pon ropa, entonces yo me pongo mi pantaloncito cortico, mi camisita, mis zapaticos, y él me dice salga adelante, mire que no vengan personas. Uy, pa. Entonces en el momento en que yo lo dejo a él, le doy la espalda y me voy saliendo porque tocaba una subidita, porque la carretera estaba allá arribita. Eso fue como en cámara lenta. Eso, en ese momento fue donde a mí se me detuvo el tiempo. Hasta ese momento yo pensé que él por detrás de pronto me iba a pegar un... Uy, me da vuelta, mano. No venía nadie, entonces yo le dije a él, no viene nadie, me dijo, salga. Y entonces ya me hacía así, se despide de mí así. Y a ellos salgo, hermano, como... Uy, qué hijo de puta. Eso sí era un depredador, un psicópata, Uy, mano, uy. Un mal loco. Loco, mano, loco ese man. Como volador sin palo para mi casa. Yo salí corriendo, hermano, a millón hasta que llegué a mi casa. Uy, mano, ese man es loco. De los cuerpos encontrados de las víctimas de Garavito no eran cuerpos, eran restos. Se encontraron más de 100 fosas en las que solamente encontraron huesos. ¿Por qué? No enterraron, escúcheme, yo no vamos a volver a repetir lo mismo que han visto todos. Yo no enterré ninguna víctima. Iban quedando así, en la superficie, pero nunca enterré yo ninguna víctima. Yo nunca enterré. Ah, el marica no enterró. Así por encima, ahí quedaban, ya quedaban, pero yo nunca enterré. Ese marica, y entonces el olor y todo eso no se dan cuenta. Uy, mera vuelta. Captura de Garavito, 1992. En los años 90 era la época en la que se quería capturar a Garavito. Era muy difícil, ya que la policía colombiana en esa época tenía una tecnología que no era muy desarrollada. Sin embargo, los investigadores empezaron a ver algunos patrones que empezaron a entrelazarse. Por ejemplo, los cuerpos siempre estaban de la misma forma amarrados y no los enterraban. Así que los investigadores llegaron a la conclusión de que se trataba del mismo asesino, así los casos hubieran sucedido aparte. Más a detalle, se dieron cuenta que todos los cuerpos encontrados en esa época de niños estaban amarrados con los mismos nudos y también con el mismo material, que no solamente tenían... Espere. Se cayó el internet, espere muchachos, se cayó el internet pues. En similitud que habían sido abusados, sino que al lado de los restos lleguen aquí muchachos los que están acá, la misma botella de licor. Hasta que un día, a fortuna de los investigadores, aquella bestia que llevaba más de 6 años acechando cometió un gran error. La siguiente historia fue relatada por Garavito meses antes de morir. Garavito mata a un joven con el cual llevaba hablando varios días. Este joven era Ronald, aquel niño que unos minutos atrás les conté que fue encontrado con su dentro de su boca. La familia de Ronald, al darse cuenta que no aparecía, eso es locura, su búsqueda. Una tía de Ronald, quien en días pasados había visto hablando el niño con un hombre. Uy, mano, vea esa imagen de atrás. La leyenda se está fajando mucho con esas locaciones. Quien se averiguó y era Garavito. Rápidamente lo puso como su mayor sospechoso. Buscó dónde se estaba quedando y junto a la policía lo fueron a buscar. Llegaron tarde. Garavito ya no estaba. Salió huyendo, pero en su afán de irse dejó la cédula. Y así las autoridades ya tenían el nombre de un presunto asesino de niños. Lo que no sabían los oficiales es que aquel hombre era mucho más inteligente que ellos. Garavito, unos días después de ese suceso, se encontró una cédula por cosas de la vida de un hombre que se parecía a él. Y así pasó de llamarse Luis Alfredo Garavito a llamarse Bonifacio. Hizo todo lo que podía hacer para parecerse físicamente a aquel hombre que obviamente le estaba robando su identidad. Y con esa cédula siguió su vida. Varios meses durante los próximos años, este tipo fue arrestado y por peleas callejeras, pero al tener una cédula que no era la de él y no puedo escuchar lo que dice la leyenda, bro. sin antecedentes, en unos días lo soltaban. Hasta que un... manito, mala suya. Este marica primero
policía en Villavicencio arrestaron a Bonifacio por un crimen de bajo nivel. Sí, mano, nada, ya, Villavicencio. Allá fue donde yo le digo que ayudaron, que una familiar de mi mamá ayudó a capturar a Garavito. Ayudó con esa captura. Ayudó con esa captura, allá donde yo les digo, muchachos, que ella le tocó vestirse, hablar y todo con él. Nos encontramos aquí con don Pedro, viajamos total de 3 horas y media para ir hasta Villavicencio. Don Pedro fue el policía encargado en el tiempo en el que sucedió la captura de Garavito, fue el que llevó toda la misión. Estamos justamente con él hoy acá para que nos cuente un poco sobre cómo arrestaron a este asesino. ¿Usted quiere saber cómo se realizó la captura? El 28 de abril de 1999. Llamaron a la central como a las 6 de la tarde. La central reportó de un posible 906 en acción, un acceso carnal violento. Y llegamos aquí y ahí estaba el niño que habían intentado violar. El lugar de los hechos es esta mata de monte que está acá, al frente de nosotros. Según el comentario del niño, según el diálogo que se tuvo con el niño en el momento, él manifestó que se encontraba en el parque Los Centauros. Él vendía lotería y hacía chances. Entonces, para ese momento es abordado por este tipo y le dice que lo acompañe, que haber un ganado que él tenía, que lo acompañara, que es que él no podía caminar muy bien. Según manifiesta el niño, viene de allá para acá en el taxi, lo trae amenazado con un cuchillo que lo ponen en el abdomen. Él dice que abrazado, que lo traía intimidándolo. Se bajan, él paga su taxi. Garavito entra el niño para allá. Para allá, pero eso lo tenía aquí a 10 metros. Quiero dejar claro para que ustedes sepan que la historia que nos está narrando don Pedro es el último caso de violación de Garavito por el cual él es arrestado, por él. Mete el niño ahí a la mata de monte, lo empieza a desnudar, lo amarra, empieza a tocarlo. Afortunadamente en ese momento había un menor de edad fumando estupefacientes. Y él empieza a hacerles, ¡hey, que es el chino sano! Sale y le hace bulla, entonces llega la gente y Garavito coge hacia adentro de la mata de monte. El peladito es auxiliado por la gente de aquí. Ahí donde nosotros llegamos, hablo con el niño, me vengo aquí para el lugar de los hechos. Y Garavito pues perdido. Entonces entramos, a 50 metros había una casa, una finquita, porque eso era una finca, y ahí había una niña. Ella nos dice, por aquí pasó. Ya estando aquí la aglomeración de la gente, les manifesté a las personas, les dije, vámonos de acá, retirémonos de acá, pongámonos en el lugar de él. Si él de aquí, gente, quiere linchar y ve policía, pues él no va a salir. Si ya es aterrador que uno pase una situación de esas, imagínense que sea en un panorama de estos de noche. Era una persona que se escondía mucho, que se iba afuera de la ciudad. Era una persona que lo podía hacer literalmente al lado. ¿Qué pasa con la maleza? Cuando un cuerpo entra en descomposición, la misma hierba se encarga de tapar el olor, de consumir el cuerpo. Entonces es muy difícil de encontrar. ¿Por qué quería usted achantar la gente? Porque es muy obvio que una persona que se encuentre rodeada no va a salir. Retiré a la policía, me subí y le pedí el favor a los taxistas y nos subimos cada uno por su lado. Y se despejó la zona. Se despejó la zona. ¿Y qué? ¿Qué pasó más? Mal del libro. Bro. Se montaban en los... Vengan para aquí, en ese momentico está apareciendo mi kit aquí arriba en pantalla para que lleguen, aparezco como el feeling. Ey, moderadora, ahí está apareciendo. Aparezco como el feeling aquí arriba en pantalla. Aquí arribita. Me van a ver mejor y van a escuchar mejor. Casi es como para camuflarse. Sí, yo le dije a ellos, yo sé que él va a salir. Y efectivamente, el plan que yo hice en ese momento pues resultó. Yo ya alcancé a llegar hasta la 7ª brigada, me devolví. Devolviéndome, el patrullero me marcó, dijo, mi cabo, aquí ya salió, aquí hay un man que la niña lo identifica. Entonces nos vinimos y yo venía con el peladito dijo, sí, ese es. Y exactamente, guay, si quiere ingresemos. Salió ese marica, lo cogieron ahí nomás. El último caso de Garavito, es que literalmente acá fue donde pasó. Ay, gonorrea. Exactamente aquí, vea. No está muy alejado de la avenida. Y el man lo entró acá. El sitio exactamente donde fue. Y él cogió aquí para allá hacia adentro, que es donde quedaba la finca. Aquí puede pasar algo y nadie se da cuenta. Pero ese marica más de malas que lo pilló un vicioso metido en ese potrero. Los carros, la maleza. Pero usted se acerca hacia Garavito y ¿cómo es la comunicación? ¿Cómo es la reacción de él hacia usted? ¿Cómo la captura? Cuando yo me acerco hacia él, él no intentó huir, nada. Se quedó quieto y dijo, ¿qué pasa? Yo le dije, en este momento usted está capturado, intento de actos abusivos con menor de edad y hurto calificado y agravado. Quedó callado. Yo, no, pero usted está equivocado. Y eso me miraba y le decía, mamita, miraba a los niños. El man bien vestido, mamita, míreme bien, yo no soy. No tenía ni tierra. La niña. Muchachos, muchas gracias al Illuminati por seguirme. La
buena, Dios lo bendiga, por unirse a esta hermosa comunidad, bebé, sigamos viendo. Dijo, sí, es usted. Entonces yo me quedé viéndolo, lo subí al carro y me lo llevé para el CAI. Entonces empecé a mirarlo, tenía muestras en las rodillas de pasto y estaba mojado. Dile, bueno, explíqueme usted por qué está así, qué estaba haciendo allá. Yo, no, es que yo vengo de Acacía. No, yo voy para Brisas del Guatiquía. Le dije, ¿y por qué se bajó acá si la buseta va para el centro? Lo deja más cerquita. No, es que a mí me gusta caminar. Identifíquese. Y él se me identificó con una cédula llamada Bonifacio Morera Listán. Él anduvo todo el tiempo con esa falsa identificación. Bonifacio no tenía ni una denuncia, nada. Estando yo allá en el CAI, llegó el papá del niño, la mamá. Y dije, pero yo cómo amarro a este man, porque le pregunté al niño que qué le había alcanzado a hacer. Le dijo que no, que nada, que solamente lo había amarrado y que lo había tocado. Con ese testimonio no podía usted retenerlo. Sí, no, pero en esa época no es como ahorita, que es muy delicado. Tenía que pasar y me la jugué. Le dije, hablé con el papá y con el niño. Y el niño me dijo, es que yo tenía un billete de lotería, billetes de lotería, no los encontramos. Entonces yo le dije al niño, la única forma de amarrar a este tipo es, vamos a decir, y lo va a meter por hurto calificado y agravado. Usted va a reconocer este billete porque es suyo. Usted va a decir cuando le preguntan, sí fue. Me puse de acuerdo con el papá y el niño, y pues hoy en día lo cuento porque pues ya pasaron muchos años. Tenía que suceder esa cosa. ¿Sabes que si usted no le incrimina de esa forma, se vuela. Después de que el cabo primero arrestara a Bonifacio, ese delincuente pasa a manos de otras autoridades, las cuales investigaron un poco más allá hasta el punto de encontrar la verdad. ¿Okay? Se está luciendo la leyenda. Está luciendo la leyenda. Una maleta, la cual la policía la revisó y tenía tiquetes de buses, recortes de periódicos de niños y desaparecidos, anotaciones de direcciones y cosas que para un ser humano y alguien del civil era muy raro. Obvio. En tantos papeles que le encontraron a Bonifacio, encontraron el número, la dirección y el nombre de una mujer a la cual los investigadores deciden visitar. Al llegar a la ubicación, las autoridades se llevaron una grata sorpresa, pues nadie sabía nada de Bonifacio, ni tampoco vivía ahí, ni nadie lo conocía por ese nombre. Inmediatamente la ley mostró una foto de aquel personaje, sorprendidos al saber que ahí no lo conocían por ese nombre, sino como Luis Alfredo Garavito. En ese preciso momento, los investigadores sabían en sus manos no tenían a un delincuente común, sino a uno de los mayores sospechosos de asesinato a menores. Pero de nuevo, se les olvidó que este hombre es mucho más inteligente que ellos. Garavito, al percatarse de que lo estaban tratando diferente, lo miraban mucho, se murmuraba mucho su nombre y hasta lo cambiaron de lugar, se dio cuenta que este arresto no era igual a los otros que había tenido. Esta vez era diferente. Entendió que ya no estaban arrestando a Bonifacio, sino a Garavito. Así que pensó rápidamente y minutos antes de que los oficiales le leyeran los derechos y le dijeran que estaba arrestado por ciertos delitos que no le habían dicho, decidió revelar su identidad, entregarse, confesar, una jugada que le sirvió mucho más adelante a la hora de su condena. Osamentas. O sea, ¿dónde estaban los cuerpos? En Villavicencio. O sea, las fosas comunes. Mera vuelta, eso es mera vuelta. Así como le dije anteriormente, este fue uno de los lugares donde se encontró parte de la osamenta. Esta zona de acá, más o menos, ¿cuántos cuerpos pudieron encontrar en todo este terreno? Sí, se encontraron entre 11 y 12. Toda la entrada de Villavicencio. Él no necesitaba irse muy lejos. Mi señor, y esta osamenta donde encuentran tantos cuerpos, ¿cómo van con ella? Esto lo patrullaba una empresa de vigilancia a caballo. Uno de esos vigilantes se encontró un cráneo. Y encontrando ese cráneo decidieron buscar y encontraron. Sí, estaban muy cerca. Siempre llegaba, por decir algo, le voy a dar un ejemplo. Ese árbol ya lo tenía, entonces allí, 10 metros más para acá. Entonces se encontró toda esa osamenta. Él llegaba y dejaba un cuerpo en un árbol si no encontraban el cuerpo ni nada. Para él era un sitio seguro. Hay un caso particular en Acacías. Llevó una parejita de hermanitos, niña y niño. Le hizo todo el daño que le hizo al niño y a la niña no le hizo nada. De todo y lo mató y a la niña no le hizo nada. Todos los casos fueron... Uy, mera vuelta. O sea, en ese entonces el temor era los niños varones. Mera vuelta. Ese marica lo tuvieron que haber torturado en esa cárcel. Y hecho de todo.
No lo mataron, fue Garavito milagro. fue condenado a 1800 años de cárcel. Ahí 1800. le sumaron todos Cadena los delitos perpetua. de aquella época. Pero en los años 90 existía una ley en Colombia La que, sin amnistía. importar la cantidad de delitos que alguien cometiera, la pena máxima que una persona podía cumplir en la cárcel podría ser de 40 años. Sí, gracias a esa ley, a Garavito le descontaron 1760 años. Ay, hijo de puta. Un poquito. O sea, salió rápido. Es de noviembre. Noticia de última hora. El violador y asesino Luis Alfredo Garavito fue condenado a 40 años de prisión, la máxima condena que está permitida en este país. Con razón Garavito pusieron se cadena fue a perpetua. colaborar con la justicia y a confesar algunos delitos que no Ok. han salido a la luz, con ubicación exacta del lugar donde están los cuerpos. Ok, eso está interesante. En su terrorífica negociación, vale recalcar la reacción que tuvo este asesino al escuchar su condena. Ay, marica. Antes dice el por qué. Descarado. Uy, ese marica está descarado, Garavito cumplió Jordan. su condena en varias cárceles de Colombia. O Pero sea, sin lo importar violaron, la le hicieron de cárcel en la que todo. estuviera, siempre lo ponían en un patio especial, ya que si lo ponían en un patio normal, Lo no mataban. duraría ni un solo día con vida. Garavito, Lo que estaba mataban. preso, era de los delincuentes que más facturaba dentro de una cárcel. Se dice que por una entrevista llegó a cobrar hasta 70 millones de pesos. Y fueron Ay, muchas las gonorrea. que se dio durante su condena. Por buen comportamiento y trabajos que hizo en la cárcel, la condena de Garavito bajó de 40 años a 25. Y justo cuando faltaban tan solo 2 meses para que Garavito saliera de prisión y cumpliera 25 años de su condena, le dio una infección en un ojo, la cual le causó un paro cardiorrespiratorio. Y así, Garavito, en la cárcel de La Picota, falleció. A propósito de agresores sexuales, falleció O el sea, denominado el karma en propio vida. El karma en propia vida, papá. Eso significa que Dios dijo, bueno, va a salir, no podemos dejar libre a un violador. Tenemos que meterle una condena. La gente no puede hacer justicia por sus manos propias. Tome, le mandamos esa enfermedad a ese man y que sufra. Dicho y hecho, 2 meses después. terror de Vuelto los nada. de Luis Alfredo Garavito. Este y asesino serial de niños murió a causa de un cáncer ocular en su ojo izquierdo. El brutal asesino de más de 140 niños en Colombia. Lo mataron. Mera vuelta. Murió en pandemia. Ese marica tan descarado, bro. La trama Cuba de Valledupar. El INPEC confirmó este jueves 12 de octubre su fallecimiento en la clínica Nueva Santo Tomás del Caribe. El cuerpo de Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia, fue trasladado a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para llevar a cabo la... ¿Será que planearon todo para decir que se murió de un cáncer y no lo habrán matado de casualidad? ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que planearon todo para que lo mataran ellos mismos? Para no dejarlo suelto. Y dijeron que se había muerto de un cáncer. O sea, sí tenía el cáncer, pero no lo había matado en ese momento. ¿Ustedes qué creen? Necropsia correspondiente. Mira vuelta. Mira vuelta a ese caso. Aunque ya se ha vuelto mierda. Ya con esas pruebas nos conforma que se ha vuelto mierda. Les presento a Kevin Pinzón, periodista y director de uno de los podcasts más escuchados en Colombia. Hace unos años atrás decidió investigar el caso de Garavito. Se obsesionó tanto con el caso que llegó hasta un punto en el que Garavito lo consideraba su amigo. Al frente de nosotros tenemos a una de las personas que más cercanía tuvo y conversaciones en los últimos años con Garavito. Tanto así que Garavito le dio a Kevin artículos personales para que los cuidara. Y cuando falleció le dejó algo a Kevin
Kevin que para él era sagrado, su Biblia. Ok. Un periodista ha sido amigo de Garavito. Conducta dilectiva. El canal del parcero, sí, ya lo había visto. Kevin, ¿cómo llegaste a ser amigo de Garavito? Todo empieza porque muchas veces le explican a uno que uno no se puede meter mucho con su fuente, que una cosa es lo personal y la otra lo laboral. Sin duda alguna entendí que si realmente quería tener como esa exclusiva, pues tenía que desafiarme pues a entrar un poco más en la vida. Y fue poco a poco como se fue convirtiendo eso en una relación donde ya él me llamaba todos los días, 24 de diciembre, 31, Semana Santa, sábados, domingos, y llamaba a Luis Alfredo, eran 3, 4 horas hablando por teléfono con él. O sea, el amigo sentimental, en pocas palabras. El amigo sentimental de Garavito. Me da vuelta ese caso. Hola, Juan. Esas muñecas me dan mucho miedo, bro. ¿Cuántos años hablaste con Garavito? 4 años. Hablando prácticamente todos los días con él. ¿Y vos no crees que de pronto Garavito se pudo enamorar de ti? Pues eso dicen algunos expertos, otros sí dicen que pudo haber más como una amistad que nunca él encontró en otras personas. Pero díganos, ¿se enamoró o no se enamoró de usted, parcero? ¿Usted se enamoró de Garavito? Una de dos. Díganos, mi bro. Cuéntenos. Está interesante. La alianza se está luciendo con el contenido. ¿Cuál fue la última conversación que tuviste con Garavito antes de que él muriera? Recuerdo mucho que ya no era una relación tan cordial. Ya habías terminado tu trabajo, había la necesidad de seguir hablando y la verdad ya. Dice que él daba o recibía. Esa es buena pregunta. No, al parecer él no le gustaba recibir, él le gustaba dar. Él le gustaba. O sea, a Garavito le gustaba a él. Ah, pero el man quién sabe, huevón. Formulemos la pregunta, mala mía, el man, quién sabe, bro. El entrevistador, no sé. No la había, pero no te miento en decirte que sí fue incómoda la situación porque prácticamente ya eran 4 años hablando todos los días. Y el día que él fallece, me llama una persona que estuvo en ese momento y me dice que preguntó hasta el último día si yo estaba enterado que él estaba muy mal ese día y que si yo estaba enamorado por él. Estaba enamorado, bro. La real, estaba enamorado. Estaba enamorado, papi. La real. Lo que tienes en las manos, ¿te lo regaló Garavito? Sí, la Biblia me la regaló. Estos papeles me los enviaba para demostrarme cosas. Me los mandaba desde la cárcel. Ahí está, firmados por él. Remite Luis Alfredo Garavito Cubillos. ¿Puedo sacar algún papel? Sí, claro. Puede ser incómoda la pregunta que te voy a hacer porque no sé si la pueda responder, pero en algún momento te narró a palabras de él cómo hizo un asesinato. Te voy a contar una historia muy brava. Él me mandó a buscar un menor que se había perdido cerca de Manizales y me acuerdo que yo fui y me metí al sitio y me acuerdo que era así como acaba bajando. Yo empecé a bajar, me llegó el barro hasta las rodillas y me llama él, me empieza a decir, oiga, usted al fin fue por allá a Manizales donde le dije que fuera, ¿qué tal? Y yo, no, sí. Y él me empieza a contar lo que hizo con el menor. Y pues, viejo, era estar en el lugar donde había pasado eso y me empieza él a decir, mire, con el paso así, yo lo amarré como a todas las víctimas. Yo lo puñalé de esta y esta forma. Claro, él me empieza a contar todo eso y yo estando ahí. De los que él utilizaba para... Sí. Esa es la letra de él. Les voy a leer una carta que Garavito le mandó a una familia. Me siento con un dolor muy grande, también avergonzado por haber causado este dolor tan grande. No ha sido fácil, ni para mí, ni para mi familia. Ey, no ha sido fácil para esa familia. Descarado, hombre. Garavito muy descarado, pa. Mapas. ¿Qué es esto? Mapas. Mapas de... Sí. ¿Estos son mapas para encontrar cuerpos? Sí, tenía detalles, bajada de la carretera. Yo ya lo sabía un poco leer. Cada vez que tú veías un punto así en el mapa, ahí era donde quedaba el menor. Y él lo escribía.
queda el Ese menor marica se que quedó acordaba de menor. todo. Ese Casa marica del acordaba de Hambre, todo. baja la pendiente, zona de potreros, Potreros. bajas y ahí está Y el ahí menor. está el menor. Esta era la Biblia de Garavito. Esa fue la primera. ¿Qué tan importante era esta Biblia para él? Lo acompañó 21 años. Te voy a pasar la Biblia Mera de vuelta. Garavito. Quiero que me la entregues a mí con las mismas palabras y con la misma actitud que él te la entregó a ti cuando te la regaló. Uy, Ya mira. íbamos a cortar, estábamos terminando nuestra sesión de entrevistas. Abre la Biblia, la lee él mismo y dice Penitenciaría de Alta, la Tramacúa. Él coloca la firma del día en que me la regala y dice Kevin Pinzón, que Dios Todopoderoso te otorgue toda la sabiduría que necesites a lo largo de la vida. No te apartes de esta palabra de Dios. El mundo no ofrece sino caminos de muerte. Uf. Que Dios te bendiga. Luis Alfredo Garavito Cubillos. Me dice, tome Kevin, esto es para usted. Cuídela. Mera vuelta, se enamoró del mal. No hay de otra. Uy, bro, mera vuelta. Fue lo que te hace a ti. Eso fue lo que me hace a mí, me sorprende. ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención el color. Mera vuelta. Sí, es que Subrayaba. y con diferentes colores. Con diferentes colores. Eso también ha sido materia de estudio. Mucha gente ha hecho tesis, ha hecho estudios sobre esto y yo poco abro esto como para la opinión pública, sino De Garavito, bro. de que sea para Del la gente asesino que, pues, la serial. estudie. Toda, o sea, toda la Biblia está marcada, toda, o sea, literalmente se la leyó toda, mira, toda. Uy, 25 Toda. años en la casa a leer ¿Crees todo el que de año. verdad era un hombre De que fe. estaba con Dios? ¿O crees que la Dios. religión la utilizaba A favor. para que lo vieran como un hombre arrepentido? Sí, no, yo creo que indudablemente era eso. Que él era de una u otra forma su estrategia. ¿Qué sabes de Garavito después de que muere? Que me empieza a enterar de qué pasa en su celda. Espera, o sea, ¿te diste cuenta de lo que había en la celda de Luis Alfredo Garavito cuando muere? Me entero que cuando entran a sacar cosas de él, pues encuentran vainas que notaban que él seguía teniendo como su comportamiento frente a los niños. ¿Podemos saber qué? Voy a soltar algo que no está bien contarlo, pero te lo voy a contar. Sé por boca de alguien muy importante que dentro de las pertenencias de él tenía una revista y que en esa revista se le había hecho como unos recortes de la cara de unos niños de la revista. Tenía unos recortes en las paredes y tenía a Hitler, tenía A Hitler. Pablo Escobar, tenía Todos los más malos. tenía a los Rodríguez Orihuela, los tenía como recortados y hacía como un tipo de collage. Alguna de las más de 200 víctimas de Garavito. Uy, es que eran niñitos. No más de 7 años le pongo. No más de 7 años. Qué dolor. Se vestía hasta de cura. Se vestía hasta de cura para ayudar a los niños. Gemelos, se llevó unos gemelos. Los mismos casos, vea. Ah, no, 12 a 13 años tenían los niños. Perdón al pueblo colombiano, que me den esa oportunidad, ya que yo de pronto no les haría mucho. Espero que les haya gustado este documental. Que Fue me den hecho esa con oportunidad, mamadas. respeto y en La honor chimba. a las víctimas. No olvides darle like, suscribirse y comentar. Eso me ayudaría demasiado a seguir con los documentales. Aquí a los lados les estoy dejando otros videos para que los vean, que están al mismo nivel de este. El 70% de personas que ven mi contenido no están suscritos, así que suscríbete. Nos vemos en el próximo y esto fue un recordatorio de que aunque todos somos personas, algunos pueden ser un monstruo. La dura realidad que pasó.
Duele saber eso de Garavito, pero yo pienso que ese marica debieron haberlo pena de muerte hace rato. Es algo muy pesado, una historia muy pesada de contar, pero yo opino que la Real la está rompiendo la liendra. La rompió la liendra. Se fajó la liendra con el contenido. Lo hizo súper bien. Aunque algunos le hayan criticado, le hayan ayudado, para mí fue excelente. Está mostrando la dura realidad de Colombia, la dura realidad del país, que también hay personas que son malos. Y mi opinión personal es que la verdad es algo muy triste saber que hay personas tan malas en el mundo, especialmente como él, que se refugian en la iglesia, en la Biblia, en todo para pedir perdón, sabiendo que no tuvieron perdón con los mismos que mataron, los mismos asesinos, los mismos todos, bro. Y realmente la dura realidad de esta historia es que todo eso fue, todo fue muy duro, me imagino, para las familias y demás. Pero realmente, cada quien lo dirá. Yo creo que tuvieron de haberlo matado hace rato a Garavito antes de haber muerto. Pero el karma existe, muchachos. Todo lo que hace usted, todo el mal que haga, tarde o temprano se le devuelve a usted. Entonces,